Aquí estamos nuevamente en Hablemos del Campo. No voy a saludar porque ya hemos saludado bastante. El otro día, no me acuerdo quién fue, alguien que me hizo comentarios sobre algunos de los videos y me plantaba buenos días, buenas tardes, buenas noches. Digo, estamos en la misma, o sea, no importa. Lo importante es que estamos comunicados, que estamos en comunicación permanente. Y queríamos tocar un tema que nos han propuesto varias veces, que no es fácil resumirlo para tenerlo en un breve espacio de tiempo, pero ¿cuáles son los alimentos para ganado? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los alimentos para ganado? Comenzando, vamos a decir dos cosas. Una, que es lo que son las características y requerimientos propios del ganado, y otra, una novedad que nos ha venido de Europa, que nos ha dejado entre maravillados y preocupados. ¿Cuál es el principal tema con el alimento? El alimento tiene que tener un par de requerimientos mínimos importantes, que es que una vaca precisa un mínimo de 16% de proteína y de 1.7 megacalorías en el alimento que come, y ese alimento que come tiene que ser un 10% de su peso. Es decir, una vaca de 400 kilos va a comer 40 kilos de comida diaria, y esos 40 kilos tienen que tener 16% de proteína y tienen que tener 1.7 megacalorías. Esto es la base de la alimentación. Ahora les comentaba algo novedoso que vino de Europa, porque todos sabemos, los que estamos en producción ganadera, que la vaca viene siendo perseguida como las brujas de Salem, que son parte del efecto invernadero, que contaminan el mundo con la producción de gas metano, y que por lo tanto eso hace que aumente la cantidad de dióxido de carbono en el ambiente, y eso hace que se caliente el planeta. La cuestión que ahora los europeos plantearon, de que descubrieron que la vaca, por el rumen, es el único animal capaz de desdoblar y recuperar los polímeros plásticos que no se degradan en el medio ambiente, es decir, los restos de botellas, de vasos, de cubiertos plásticos, de bolsas, etcétera, que tanto contaminan el ambiente, que tanto poluyen. Dicen que las bacterias ruminales son capaces de degradarlas. Yo me pongo a pensar, si las vacas hacen eso, también lo hacen las cabras, las ovejas y los búfalos, o sea, son todos los rumiantes, todos tienen rumen. Y también me pongo a pensar que en esa investigación faltan elementos, por ejemplo, saber cuánto el plástico intoxica a la vaca, cuánto perjudica las funciones vitales de la vaca, cuánto plástico pueden degradar por día. Ahora, también les digo que si los europeos están en eso, es porque algo han visto, han hecho una investigación importante, porque los tipos son serios, no son como nosotros, que con un vistazo ya tenemos un descubrimiento. Y de alguna manera esto va a recuperar a la vaca de su satanización, y de alguna manera va a recuperar el valor de la vaca. Pero en fin, estos son novedades de último momento, y que después vamos a ir a profundizarlas más adelante, cuando tengamos más elementos, mayores adelantos, mayores publicaciones científicas sobre el tema. Pero entonces, bueno, tenemos eso. La vaca precisa comer un 10% de su peso. O sea, cuando completamos el 10% de su peso, estamos hablando de saciedad, de llenar la barriga, de cantidad de alimento. Esa es una. Pero también precisa calidad. Y la calidad es 16% de proteína, 1.7 megacalorías. Tiene que tener la comida. Entonces, ¿qué alimento tenemos? El forraje. El forraje es lo mejor
Lo mejor, ¿por qué? Porque en este mundo loco que vivimos, la gente paga mucho por la comida natural, la comida orgánica. Yo me río mucho porque no es carne orgánica, toda la carne es orgánica. ¿De dónde creen que son? ¿De otro planeta? No, no son de otro planeta, la carne es orgánica. Y no hay una lechuga orgánica, un tomate orgánico, todos son orgánicos. Pero bueno, la gente anda con ese concepto en la cabeza, respetémosle. Entonces le gusta más la vaca que come forraje que la que está encerrada, estabulada en un lugar 4x4, comiendo permanentemente lo que le están dando. Porque piensa que es más sano, y es verdad, es más sano. La carne y la leche tienen un mejor sabor, el queso tiene un mejor sabor en las vacas alimentadas por forraje. ¿Qué pasa con el forraje? Le hemos hablado en muchísimos programas. Yo tengo gramíneas y tengo leguminosas. Las gramíneas no tienen energía, que yo preciso energía, y sus proteínas son muy bajas. Andan entre el 8 y el 11%. No llegó al 16% de requerimiento mínimo. Pero, ¿por qué se usan? Pues son fáciles de plantar. El productor a veces es muy haragán y cualquiera planta mombasa y no cualquiera planta leguminosa. No cualquiera. Son cultivos que precisan trabajo, laboreo, etcétera, etcétera. Y las leguminosas tienen alto porcentaje de proteína, entre un 20 y un 25%, y tienen un 65% de energía. Entonces son las primeras opciones que tenemos que tener en la alimentación del ganado. Ahora, tenemos varias cosas. La gente habla de silo, y los que dicen de producción lechera, el silo de maíz es grandioso. Sí, el silo de maíz es grandioso en producción lechera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el maíz tiene un 8% de proteína. Y cualquier planta que yo ensile, tenga un 5, tenga un 8, tenga un 15, tenga un 20% de proteína, cuando hace el proceso de ensilado, que es una biodegradación por fermentación, baja la cantidad de proteína. O sea, en la fermentación se pierde proteína. Si yo, por ejemplo, ensilo mal alfalfa, que tiene un 15% de proteína, en el silo voy a tener un 10%. Si ensilo maíz, que tiene un 8% de proteína, el silo va a tener un 4 o un 5%. ¿Por qué es tan bueno el silo de maíz? Porque el maíz tiene energía. El maíz tiene muchísimo caroteno, el maíz tiene muchísimo almidón. Entonces un silo de maíz es un silo energético. Y reitero, silo de maíz. No así el silo de sorgo. El silo de sorgo, ¿por qué lo hacen? Porque es muy fácil plantar el sorgo, es muy fácil cosecharlo, es muy fácil hacer silo. Pero no tiene poca proteína, tiene poca energía y todavía tiene mal sabor. El sorgo no le gusta a las vacas, tampoco le gusta a los cerdos y tampoco le gusta a las gallinas. Pero como es fácil y hay mucho, entonces se utiliza. Pero no gustan. Las pacas. Las pacas es la mínima presión en la alimentación. ¿Por qué? Porque tienen poquísima proteína. Está hablando entre el 1 y el 3 o 4%. Perdieron lo verde, quiere decir que no tienen vitamina. Perdieron el agua, no tiene agua. Casi todo fibra bruta, y la fibra bruta no la digieren las vacas. No tiene minerales, ¿tá? Pero sí llena la panza. Yo siempre digo que se utilice la paca previamente a dar concentrado o dar grano, para que cuando la vaca le dan el grano concentrado, el rumen esté en movimiento. La paca hace que el rumen se empiece a mover, pero no alimenta. Sí llena la panza. Ojo que tengo una paca, la que llaman paca de brosa de maní, que esa es muy buena. ¿Por qué? No por la paca en sí, sino porque lleva grano de maní, lleva cutícula de maní, lleva restos del maní, y el maní tiene un alto porcentaje proteico. Esa es una paca muy buena. El resto son para llenar la panza, pero sin alimentar. El concentrado. ¿Qué es el concentrado? Es una fórmula que los fabricantes hacen con diferentes ingredientes para llegar a diferentes tipos de proteína y energía.
y puede tener como ingredientes harina de maní, cutícula de maní, cascarilla de maní, melaza, harina de soja, harina de palmiste, sal mineral, sal común, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada fabricante lo hace diferente. O sea, ¿qué me tengo que fijar en el concentrado? La cantidad de proteína y la cantidad de energía. Entonces, lo ideal es que tenga un mínimo de 16% de proteína y un mínimo de 1.7 megacalorías. Por ejemplo, el concentrado que nosotros fabricamos, es una publicidad que aunque no le gusta a Denis, tiene 23% de proteína y tiene 5 megacalorías por unidad de concentrado. Entonces es muy bueno realmente. Hay otros tipos de alimentos. Tenemos, y habíamos hablado el programa anterior de diversificación productiva, el silvopastoreo. Podemos plantar árboles que nos sirven para alimentación de la vaca, como el madero negro, la leucaena, el gandul, que al mismo tiempo estamos ayudando a la captación de agua por las raíces, a que no se degrade la tierra justamente por la captación de agua y la cimentación de la tierra con la parte radicular del árbol. Le damos sombra al ganado y estamos dando el alimento. Pero también hay árboles como por ejemplo la paulonia, que tenemos todas esas propiedades. Es un excelente alimento porque tiene de 16 a 20% de proteína, tiene mucha energía, pero también tiene mucho valor como madera. Entonces agregamos otro elemento más que nos sirve para la producción, o sea, no solamente para silvopastoreo, sino también es un elemento maderable y que podemos aprovecharlo más adelante como maderas preciosas. Tenemos los otros complementos o suplementos del ganado. Acá lo fundamental es no inventar. No voy a hablar de los inventos porque es una mala experiencia, pero por ejemplo hay gente que da levadura de cerveza, que hace sus filas ahí en las cervecerías, en la madrugada para llegar con su camión y cargar la levadura de cerveza. Eso tiene mucha proteína, tiene bastante energía, tiene un poco el problema del gustito, o sea, a usted le gusta la cerveza, a la vaca no. Entonces ese gustito amargo, la vaca lo medio lo rechaza, pero si ponemos un poquito de melaza, va de viaje. Es excelente alimento para cerdos, un alimento regular para vaca. El grano es inmejorable, el grano y sobre todo dar maíz es inmejorable, pero el grano no hay que darlo molido. O sea, si lo has molido, difícil que el rumen lo reconozca y puedo perder mucho grano. Lo mejor es darlo partido en forma grosera y media hora antes de dar el grano yo doy paca. ¿Para qué? Para que el rumen esté en movimiento y lo pueda aprovechar. Lo fundamental es no inventar. No dar gallinaza ni pollinaza. Voy a tratar de no ser grosero, pero no se puede producir carne o leche alimentando el ganado con materia fecal. Sáquenselo de la cabeza con peine fino. Materia fecal es materia fecal. Alimento es alimento. Y nadie puede producir en base a alimentarse con materia fecal. Hay quien da ácido fosfórico. El ácido fosfórico es el principal ingrediente de las gaseosas y por algo en todos los países lo están prohibiendo, lo están limitando. ¿Por qué? Porque hay un gran problema a nivel mundial de obesidad. No la mía, que no es porque tomo gaseosa, yo tomo otras cosas, pero yo no quiero criar ganado obeso, quiero criar ganado gordo. Y eso no se cría con ácido fosfórico. El ácido fosfórico a su vez me da problemas cardíacos, me da problemas renales. Y hay otros que inventan y dan el aceite quemado de los lugares que venden pollo frito y esas cosas, no voy a decir marca. ¿Qué inventaron? Primero, no es alimento, no puede tomar alimento la vaca el aceite quemado, y ese aceite cuando lo dan lo que hace es provocar una película sobre el líquido ruminal que impide que las bacterias y los protozoarios respiren y muere la flora ruminal, perjudicando la digestión. Entonces, si quiere producir y producir bien, no invente. Deje que sus vacas pastoreen y prepare una buena pastura
para sus vacas, o prepare un silo adecuado, o de las pacas adecuadas, o de un concentrado adecuado. Será entonces hasta el próximo programa, si Dios quiere.